La emoción más antigua y más intensa de la humanidad es el miedo. Y el más antiguo y más intenso de los miedos es el miedo a lo desconocido. Sean bienvenidos al Proyecto Arcano 9. Mi nombre es Ethel Nigromante y por los próximos minutos enfrentaremos esos miedos que tanta emoción nos causan y nos motivan a buscar una respuesta a lo desconocido. A finales de la década de 1940, una oleada masiva de reportes de ciudadanos estadounidenses a lo largo del país hacían mención de avistamientos de objetos voladores, orbes de luz nocturnas y naves espaciales. El temor de la guerra aún estaba presente en el subconsciente de las personas, enriquecido por los extraños reportes que veteranos habían lanzado a la opinión pública, como los suscitados a lo largo de 1944, cuando expertos pilotos de la Fuerza Aérea aseguraron ser acompañados de manera regular en sus misiones por objetos de apariencia metálica o esferas luminosas, capaces de realizar increíbles maniobras de vuelo, como mantenerse estáticos en el aire, acelerar o frenar en un instante y alcanzar velocidades inimaginables para los cazas nocturnos P-61 Black Widow, que eran en aquel momento la más alta tecnología de la época utilizada por los aliados. Al principio se creyó que eran producto de la tecnología secreta nazi, pero al poco tiempo, gracias a tareas de inteligencia, fueron notificados que el ejército alemán creía que se trataba de tecnología extranjera espía. Las dos facciones, al no reportar ninguna actitud beligerante en los objetos, dejaron de prestarles atención y sus reportes siguieron llegando de manera cotidiana, quedando sin una respuesta clara de qué fue en realidad ese fenómeno, aún en nuestros días. Pero la gota que derramó el vaso fue cuando el 24 de junio de 1947, el piloto privado Kenneth Arnold aseguró que observó 9 objetos voladores que se desplazaban de manera errante cerca del Monte Rainier, en Washington, cuando él se encontraba realizando la tarea de búsqueda de una aeronave militar extraviada a bordo de su avioneta agrícola Gold Air A-2. Poco tiempo después de realizar su atípico reporte al representativo de la Administración de Aeronáutica Civil en Yakima, Washington, decidió hacer una pequeña parada más en Pendleton, Oregon, donde relató su fantástica experiencia a algunos de los pobladores. Entre ellos se encontraba un reportero de un periódico local, quien tomó nota muy interesado de lo sucedido. Arnold describió los objetos como una media luna que reflejaban con mucha fuerza los rayos del sol y se desplazaban con una tremenda velocidad, dando pequeños brincos erráticos en el aire, como si se tratase de un plato rebotando en la superficie del agua. No se sabe a ciencia cierta si el reportero malinterpretó lo que Kenneth le había contado, como él mismo llegó a sugerir, pero lo que sí es seguro es que cambió el curso de la historia para siempre al acuñar el término platillo volador en el encabezado de su nota. Este adjetivo fue tan popular que las oficinas de la Fuerza Aérea estadounidense empezaron a colapsar por los cientos de reportes que llegaban con este nuevo fenómeno, para el cual no tenían respuesta y no existía un solo humano en la Tierra que los investigara. Por este motivo, desarrollaron el proyecto Signo y designaron como consultor del mismo al profesor y astrónomo Joseph Allen Hynek, quien ya contaba con ciertas certificaciones para acceder a documentos clasificados, ya que prestó sus servicios al ejército durante la guerra por la creación del primer fusible controlado por radio. La intención principal fue contactar a un profesional para calmar a la población y darle una respuesta científica a los eventos insólitos que parecían no tener fin.
Al momento de aceptar el trabajo, el profesor Hynek estaba convencido que todo se trataba de secuelas psicológicas generadas por la guerra y el entonces reciente incidente de Pearl Harbor. Veía los reportes como una moda pasajera. Él estaba completamente seguro que al comienzo de la década de los años 50 todo el embrollo desaparecería, ya que la mayoría de ellos eran narraciones cotidianas, como ir al baño y voltear a la ventana y ver una luz moviéndose de manera extraña, para después voltear de nuevo y darse cuenta que ya se habían ido. Las primeras conclusiones a las que llegó Hynek fueron atribuidas al pánico que sentía la gente por los bombarderos soviéticos, dándole respuesta al 80% de los casos que investigó, quedándose con un 20% sin explicación, por lo que llamó falta de tiempo y de recursos. Al llegar el año 1949, el astrónomo Hynek había concluido su labor con la Fuerza Aérea, quedando satisfecho con las respuestas brindadas y volviendo a la enseñanza en la universidad, olvidándose de lo que para él era algo pasajero. Pero 2 años más tarde volvieron a requerir de su opinión, ahora en un proyecto llamado Grudge, el cual sorprendió al profesor al darse cuenta que el fenómeno no había disminuido. Comenzó a analizar los nuevos casos y se percató que había una vez más alrededor del 20% de expedientes que no tenían explicación alguna. Esto comenzó a llamar su atención, pues parecían indicar una tendencia de sucesos desconocidos que podrían ser investigados de manera científica seriamente. Pero el gobierno y la Fuerza Aérea no pensaban lo mismo. El nuevo proyecto ya no tenía por tarea dar una explicación a los fenómenos. El único interés que tenían con Hynek era que un científico desacreditara todo reporte que no tuviera una respuesta y calificar los sucesos como no relevantes y de poco interés, y así concluir con el proyecto en 1952. Para ese mismo año se suscitaron reportes esta vez desconcertantes para el gobierno. Ya no se trataban de historias de ciudadanos susceptibles, ahora los objetos hacían aparición en los radares de la propia Fuerza Aérea. Ya no podían seguir ignorando los eventos. Ya con mayor recurso y un interés generalizado en la Fuerza Aérea por develar los secretos que los avistamientos traían consigo, fue que se creó el famoso proyecto Libro Azul. La mecánica en la investigación cambió drásticamente. Aunque no interrumpió su labor de docente, ya no se trataba de un trabajo que se podía hacer solamente en una oficina leyendo reportes. Hynek seguía recibiendo archivos que eran de muy fácil explicación, pero también llegaban nuevos reportes que lo llevaron al trabajo de campo, lo cual fue determinante para cambiar su manera de pensar y lo que forjaría al primer investigador oficial en el mundo de este fenómeno. El encargado del proyecto Libro Azul fue el capitán Edward J. Ruppelt, quien hizo historia cuando decidió darle un nombre más serio a los artefactos, llamándolos ovnis, dejando de lado el famoso platillo volador, ya que la gran mayoría de los casos no contaban con esas características. El proyecto reunió más de 12,000 casos a lo largo de sus casi 20 años de duración. Los 4 pilares fundamentales que utilizaban para dar respuesta a la mayoría de los reportes fueron el gas de pantano, las alucinaciones masivas, inversión de la temperatura y las aeronaves convencionales, donde fungía como estelar el famoso globo meteorológico. En julio de 1952, luego de cientos de avistamientos ovni en Norteamérica, se reportaron movimientos anómalos en los radares cerca del Aeropuerto Nacional de Washington, lo que llamó la atención de la CIA, viendo al fenómeno como una potencial amenaza para ese país, el cual debía ser investigado. Se creó el Comité Robinson, el cual reunió a meteorólogos, físicos, ingenieros y a Hynek, un astrónomo que ya tenía bastante experiencia en el tema. El profesor Allen, en compañía del capitán Ruppelt, presentaron a la Agencia Central de Inteligencia las mejores pruebas que habían sido recogidas durante 6 años por el proyecto Libro Azul y proyectos anteriores. Pero no les tomó más de 12 horas desmentir los archivos y darles el veredicto de casos con explicación racional que no valían la pena investigar.
El siguiente paso de la CIA fue ordenar a la Fuerza Aérea una campaña de ridiculización, utilizando enormes compañías de entretenimiento, así como psicólogos, astrónomos y artistas famosos, para disminuir el interés del público por los ovnis, así como espiar, investigar y dar seguimiento muy cercano a aquellas personas aficionadas al fenómeno, por la influencia sobre el pensamiento de las masas y su posible uso contra el orden establecido. Para ese momento, las reglas del juego habían cambiado. Poco a poco, el proyecto Libro Azul fue perdiendo acreditaciones para poder investigar los eventos anómalos que se reportaban. La CIA creó un filtro especializado que bifurcaba los eventos y les asignaba un valor dependiendo las condiciones en que se presentaban. Por un lado, los eventos que no contaban con pruebas contundentes y contenían situaciones cotidianas o convencionales de fácil explicación eran entregadas a Hynek para su rápida desacreditación en los medios. Pero el casi 30% de los casos que no tenían explicación racional o venían acompañados de pruebas contundentes eran tratados como material confidencial que solo podría ser tratado por el Comité Robertson, demeritando poco a poco la labor del capitán Ruppelt y el profesor Hynek, hasta volverlos un simple equipo de relaciones públicas que fungía como tapadera de los verdaderos sucesos que estaban aconteciendo en aquel país. Por este motivo, el proyecto Libro Azul comenzó a perder capital humano y económico hasta desintegrarse en diciembre de 1969, ya que para el final del mismo solamente contaban con un director, un consultor y 2 ayudantes que prácticamente solo daban la cara en los medios para desmentir a los creyentes y ridiculizarlos con pruebas científicas redundantes que para la época resultaban fáciles de implantar en la opinión pública por los limitados medios de información y el carente derecho de réplica. Pero las más de 2 décadas de investigación de un fenómeno que al principio creían que era una ridícula moda pasajera marcaron la vida del profesor Allen. Lo hicieron reflexionar sobre la arrogancia que la comunidad científica estaba sufriendo. Él expresaba que la mayoría de sus colegas se comportaban como si estuvieran en la cúspide del conocimiento y no tomaban en cuenta la evolución que se podría generar en el próximo siglo, comparando el actuar de su época, que desacreditaba y daba por ridícula la idea de visitantes de otros planetas, como en algún momento la comunidad científica francesa creyó ridícula la idea de rocas que caían del cielo hasta que descubrieron los meteoritos. El factor clave que desencadenó lo que en un futuro cercano el profesor Hynek forjaría fue el trabajo de campo, el estar cara a cara escuchando los relatos de la gente que había sido víctima de un fenómeno que no podían entender, que de un momento a otro habría arruinado sus cosechas, o habría dañado su ganado, o habría generado efectos psicológicos adversos en los implicados. Lo motivó a continuar con sus investigaciones de manera independiente, pues él sentía que lo que había vivido esa gente era verídico, puesto que no había una ganancia económica en contar los sucesos. Al contrario, la mayoría de los que se atrevieron a reportar los incidentes fueron objeto de burlas y discriminación por un Estado que controlaba a las masas para herir aún más a los individuos ya afligidos por una experiencia para la cual, hasta el último día de sus vidas, jamás tendrían una explicación y mucho menos una disculpa pública. El coraje y la determinación de los testigos motivó a Hynek a crear el Centro para el Estudio de los OVNIs, o CUFOS por sus siglas en inglés, en el año de 1973. Comenzó a realizar ponencias donde planteaba sus hipótesis y relataba cómo desarrolló sus investigaciones cuando era un empleado en la Fuerza Aérea. En este punto, las opiniones se dividieron. Muchos ufólogos creían que Hynek seguía siendo una tapadera del gobierno y solo se disfrazaba de independiente para confundir a los más crédulos. Esta idea tenía como base el discurso primordial del profesor Hynek, el cual siempre fue neutral y de rigor científico,
como la frase que definía realmente el fenómeno, llamándolo la ridícula abundancia. Pues para él era increíble que hubieran tantos reportes, ya no solo en América, sino en todo el mundo, lo que convertía al fenómeno en un evento global y que debía ser de interés para el público en general. Pero también era ridículo pensar que el fenómeno todo el tiempo se trataba de platillos voladores o de naves de otro planeta. Siempre hizo énfasis de que no haría conclusiones sobre el tema, basándose en impulsos erráticos, que siempre debía mantener el rigor científico para evitar caer en fraudes o noticias falsas. Esta filosofía hizo dudar a muchos ufólogos y seguidores de los ovnis, pues creían que no era claro su compromiso con la libertad de información. Pero para otro sector de la comunidad, esa rigidez metódica lo convertía en una fuente fidedigna de interpretación, así como un ejemplo a seguir para formalizar un oficio que para los ojos de la gente común era solo desempeñado por personas antisociales con delirios de persecución, que eran solamente creyentes de seres verdes pequeños espaciales que sobrevolaban el planeta en sus curiosos discos voladores. La contribución más valiosa para el mundo de la ufología que nos heredó el profesor Allen Hynek fue la terminología encuentros cercanos o close encounters, de la cual nace un sistema de clasificación de 3 tipos de experiencias. El encuentro cercano del primer tipo tiene como base el avistamiento de un objeto volador no identificable, ya sea diurno o nocturno, sin importar la forma o posible material de fabricación. Este debe ser visto por al menos a 150 metros de distancia, suficiente para poder descartar aviones convencionales, globos, planetas o cualquier dispositivo que provenga del humano o de la naturaleza. Un punto muy importante para determinar que fue un encuentro cercano del primer tipo es que el objeto deberá presentar acciones anómalas de difícil reproducción terrestre, como las orbes de luz que cambian de forma y color, aparecen y desaparecen del cielo, o vuelan a altas velocidades y manejan maniobras imposibles para el humano, como un desvío de ruta de 90 grados o pasar del desplazamiento horizontal al vertical sin perder aceleración, solo por citar algunos ejemplos. El encuentro cercano del segundo tipo tiene como base ya no solo la observación del objeto anómalo. Este será acompañado de marcas de su aterrizaje o efectos físicos de la superficie o alrededores donde fue observado. Los ejemplos más comunes de este encuentro son los llamados círculos de los cultivos. También el daño que dejan en el terreno o la vegetación por su supuesta alta radiación o calor. La influencia que generan en los seres vivos, como el asustar al ganado, generar parálisis nerviosa en la gente que atestigua el fenómeno, así como la interrupción en sistemas eléctricos o mecánicos humanos, como el motor de un vehículo, también forman parte del segundo tipo. El encuentro cercano del tercer tipo tiene como base el avistamiento del objeto no identificado junto a seres animados, los cuales no recibían el nombre de extraterrestres o aliens, puesto que el rigor científico del profesor Hynek le impedían dar una opinión personal no fundamentada que insinuara el origen o la naturaleza de los seres. Para los encuentros cercanos del tercer tipo, él tenía muchas reservas al respecto. Incluso, abiertamente explicó en una de sus publicaciones que los reportes de esta naturaleza le generaban disgusto, pero que tenía la obligación científica de incluirlos, porque habían una cantidad considerable de reportes con estas características. No cabe duda que si alguien debería ser llamado el padre de la ufología, aunque tristemente su nombre se ha olvidado con el paso del tiempo, este sería el profesor Joseph Allen Hynek, ya que dedicó más de la mitad de su vida al estudio oficial del fenómeno, el cual llegó a su vida por estar en el momento y lugar equivocados, como él mencionó algunas veces. Nunca imaginó que un trabajo de medio tiempo investigando y aclarando lo que para él era una moda pasajera, producto de los temores de la época, lo llevarían a formar parte de la historia humana como el precursor de la investigación de un fenómeno que podría estar relacionado con visitantes de otros mundos u otras dimensiones.
generando la duda existencial que hasta nuestros días sigue generando incertidumbre. ¿Estaremos solos en el universo? Muchas gracias por ver este video. Yo soy Ed, el Nigromante, del Proyecto Arcano 9. Suscríbete y comparte el contenido si fue de tu agrado, por favor. Y me gustaría que en la sección de comentarios me platicaras si ya conocías al profesor Hynek. De lo contrario, me gustaría saber tu opinión de él. ¿Crees que realmente cambió su forma de ver el fenómeno, por eso lo estudió de manera independiente? O quizá, como muchos otros creyeron en su época, ¿crees que él dedicó hasta el último día de su vida el rigor científico para desestimar el fenómeno ovni bajo la influencia del gobierno? Muchas gracias.